Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra nueva reunión virtual de la Iglesia Fuego Vivo. Es para mí nuevamente un inmenso placer poder reunirme a través de la internet, ¿verdad? Contigo, con un hijo de Dios, con una hija de Dios, con una persona que tiene un potencial gigantesco, una persona que tiene un llamado glorioso, que tiene un propósito divino y que verdaderamente es equipado y fortalecido por el Espíritu Santo como sos vos. En serio, mi hermano, en serio, mi hermana, quiero que creas y te sientas convencido, convencida de que vos no sos una casualidad, de que vos sos la respuesta a una necesidad, a un propósito que Dios tiene para tu vida. Así que mi hermano, mi hermana, gozate, deleitate de lo que Dios va a hacer contigo. No importa que ahora estés pasando un poquitito difícil. No importa que ahora todo veas negro. No lo dudes. La vez pasada estaba leyendo un estudio de la profeta Mercedes Arias, ¿verdad? Y estaba hablando, ¿verdad? Estaba diciendo que el momento más oscuro de la noche es aquel antes del amanecer. Así que no te preocupes, mi hermano, mi hermana. Está por amanecer y Dios va a mostrar una vez más su fidelidad de una manera extraordinaria. La palabra de Dios nos dice: te alabamos por tu bondad y por tu fidelidad que perdura para siempre. Así que gozate, mi hermano, Dios es bueno y su fidelidad perdura para siempre. Oramos y le entregamos este mensaje al Espíritu Santo. Amado y poderoso Dios, gracias te damos por el privilegio de poder reunirnos en tu nombre. Nos cubrimos, Señor Dios, con la sangre preciosa de Cristo y declaramos que tú nos guías en este día. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, hoy es jueves, día hasta que el Señor diga lo contrario, ¿verdad? Donde tratamos temas relacionados a la sanidad del corazón. ¿Verdad? Estuvimos hablando durante varios jueves ya, seguramente 20 y más, ¿verdad? Temas que van relacionados a nuestro corazón. Problemas que nosotros tenemos y que nos impiden vivir con gozo. La palabra de Dios dice: estáis siempre gozosos. Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuán difícil es eso? Muchas veces no podemos estar porque justamente nuestros corazones están muchas veces lastimados, están muchas veces lesionados, ¿verdad? Y entonces lastimosamente no podemos actuar de esa manera. El día de hoy quiero tocar un tema, creemos, guiado por el Espíritu Santo, muy interesante, y vamos a tocar el tema de la vergüenza. La vergüenza. Todos hemos tenido vergüenza alguna vez. Tal vez en este momento estás pasando por una vergüenza extrema. Tal vez lo hayas sentido en el pasado. O tal vez nunca has pasado por ese sentimiento, pero lamento decirte, ¿verdad?, que en algún momento lo vas a estar pasando. Porque así es la vida. Conocí a una persona creyente de la iglesia que había cometido un pecado. Fue juzgado por la iglesia, fue denigrado, pasó muy mal. Esta persona salió de la iglesia, se escapó, fue a otra iglesia, donde pensó que, donde nadie le conocía primero, y donde pensaba que iba a estar libre porque nadie le conocía. Sin embargo, tampoco podía estar en esa iglesia, porque le atormentaba lo que dentro suyo estaba. No se permitía perdonarse, no se permitía salir hacia adelante, no se permitía comenzar de nuevo. Se había estancado y era una persona con un potencial increíble, con un potencial extraordinario. Y así, mi hermano, muchas veces hay cientos y miles de personas que pasan de esa manera. Personas que nacieron para grandes cosas, pero que en un momento determinado se estancan porque sienten vergüenza,
porque tienen miedo o tienen el pensamiento de que todo mal les saldrá a partir de sus actos. Y entonces prefiere estar escondido, retraído, antes que estar cumpliendo con el propósito y con el llamado que Dios tiene para su vida. La vergüenza, mi hermano, mi hermana, es terrible. Es terrible. Muchas veces los errores que nosotros cometemos nos hacen vivir sujetos, atados. No nos permiten tener libertad. Y la iglesia, que muchas veces debería ser el centro de restauración, se convierte en el centro de juzgamiento. Nosotros, muchas veces los creyentes, somos los que más palo le damos a las personas que se equivocan, yerran, pecan, fallan. No les apoyamos, no les asistimos. Simplemente le dejamos que se vaya por su lado porque no queremos que avergüence a nuestra iglesia inmaculada con su presencia o con su membresía. Y de esa manera dejamos que tal vez un alma se pierda, un alma no cumpla con su propósito. Imagínate si Dios haría eso. Imagínate si por un error Dios desecharía a alguien. Estaríamos todos en la lona. Pero muchas veces la vergüenza actúa de esa manera. Te frena, es un freno de mano. Querés avanzar y no te vas a ningún lado. Porque decís, si yo avanzo, lo único que voy a lograr es más vergüenza. La gente se está riendo de mí. El que sufre vergüenza, ¿verdad?, entra a un lugar y todo el mundo está mirando hacia adelante y voy a decir, ay, en cualquier momento se van a mirar, se van a dar cuenta que yo estoy acá y van a empezar a burlarse de mí. Seguro que ya se están burlando. Seguro. Tu vida se convierte en una tortura por un error, o por 2 errores, o por 3 errores. Lo único que te digo es que eso no es bíblico. Porque Jesús era el experto en dar oportunidades. Era el experto en decir, vamos adelante, no te preocupes, algo positivo vamos a estar logrando. Y sin embargo, nosotros muchas veces no actuamos de esa manera. Personas con vergüenza son aquellas personas que cometieron un pecado, que cometieron un crimen, ¿verdad? Un pecado relativamente grave según el juzgamiento humano, ¿verdad? Nosotros nomás eso decimos que es grave, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que el chisme es considerado homicidio, por ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros decimos, no, este hermano se descarrió, se cayó del evangelio. Ay. Y justamente el evangelio es eso, seguir, levantar la cabeza y seguir hacia la meta. Y bueno, pero así somos nosotros. Cometieron un pecado, cometieron un crimen, ¿verdad? Hay gente que el que sale de la cárcel luego que no se anime a ir a la iglesia. Porque toditos vamos a saber. Yo literalmente hace 17 años que soy creyente y nunca literalmente he visto a una persona que salió de la cárcel y haya vuelto así regularmente a la iglesia. Sí, esporádicamente. ¿Por qué pasa eso? Porque tienen vergüenza. Porque ellos dicen, ¿quién me va a hablar? ¿Con quién voy a compartir? ¿En qué célula me voy a congregar? Muchas veces nosotros somos terribles en lo que nosotros hacemos. Pero bueno, tenemos nosotros que admitir que hay cosas que mejorar dentro de nuestro entorno, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando del que tiene vergüenza. Entonces, los que cometieron un pecado, los que cometieron un crimen, se les acusa por supuestamente haber cometido un pecado o crimen y lo declaran culpable libremente. Ay, la iglesia muchas veces nos dice, sí, ese es un tal cosa. Lo único que escuchó fue un chisme o la manifestación de una persona, pero jamás le llamaron, ¿vos sabés que escuché esto? ¿Qué desierto? Explícame un poco tu historia.
¿Te suena conocido? Entonces uno tiene vergüenza porque ya se diseminó el juzgamiento de que vos sos tal cosa y tal cosa. Sin prueba, sin escuchar a la otra persona. Pero ya vos sos eso y no hay nadie que cambie eso. Terrible, terrible en verdad. Otras personas que tienen generalmente vergüenza son los abusados sexualmente. No se cuéntalo en la iglesia, eso es secreto de Estado. Porque si cuenta, ay, le van a decir, ay, pero vos luego esto, vos luego lo otro. En consejería muchas veces he hablado, sobre todo con varones que fueron abusados. Y prácticamente es un secreto que hay que, así con un taladro más o menos, meter para poder sacar. Porque se sabe que si alguien dice, yo fui abusado, directamente se nos va a mirar, ahí está, ese luego, seguramente hizo algo. Y vivimos teniendo vergüenza. Ni siquiera por algo que hicimos, por algo que nos hicieron. Los separados, los divorciados, las madres solteras, están fuera de la iglesia. No te metas luego con personas como estas. ¿Cuántos grandes pastores, como el pastor Guillermo Maldonado en este momento, está siendo vilipendiado porque se está separando? Benny Hinn en su momento. Se le puso a la cruz, todo lo que hicieron, todo lo que sirvieron al Señor, de nada valió. Lo importante y lo gravísimo es que se separó y que se divorció y que la unción ya no está más con él. Pero uno ve sus obras, los frutos os conoceréis, y vas a ver que sus mensajes siguen siendo poderosos, que el Espíritu Santo sigue ministrando a través de ellos, pero nada sirve. Ya, juzgado. Las madres solteras. Bueno, ahora ya eso ya no es más tan fuerte, pero antes era una cosa que no se toque luego, que nadie entra a la iglesia porque es madre soltera. ¿Cómo va a ser eso? Seguramente tuvo un oscuro pasado y un oscuro deseo y puede contaminar la iglesia. Así muchas veces hablamos. Terrible, mi hermano. Los desempleados. No me voy a la iglesia porque se van a reír de mí porque no tengo trabajo hace 3 meses, hace 6 meses. Qué difícil. Entonces, toda esta gente que sufre de vergüenza no puede avanzar. Está estancada. Los trabajadores en profesiones no bien remuneradas. Muy pocas veces vas a ver en la iglesia a personas así, no sé. Yo no conocí ninguna persona, por ejemplo, que trabaje en recolección de basura o limpiador de calles en 17 años de iglesia. No aparecen porque tienen vergüenza de lo que hacen. Nunca he visto un reciclador, nunca he visto eso que juntan latitas. Nunca les he visto en la iglesia. Tal vez yo me esté equivocando, ¿verdad? Pero muchas veces eso no pasa porque tienen vergüenza. Me van a decir, yo no me meto ahí porque no me van a aceptar. Y no quiero que se burlen, que se rían de mí. ¿Qué es la vergüenza? El diccionario define como el sentimiento de pérdida de la dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibidos. Tremenda definición. Sentimiento de pérdida de la dignidad. Nosotros nomás sentimos que perdimos la dignidad. Jamás Dios nos saca la dignidad. Jamás nos saca el título de hijos. Pero nosotros creemos que no somos dignos. Esa es la vergüenza. El enemigo nos hace creer que nosotros no somos dignos. Bueno, y la iglesia muchas veces colabora para que eso suceda.
Sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida, por un error, por un pecado, o por una humillación, alguien que nos está juzgando, o insultos recibidos. Sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Yo creo que la vergüenza realmente es la unión de ambas definiciones. Porque muchas veces también tenemos ese sentimiento de incomodidad porque tememos que la gente se va a reír de nosotros, que hacemos el ridículo. Tremenda es la vergüenza. Solamente quien vivió esa vergüenza va a poder entender, y quien vive esa vergüenza va a poder entender. El que tiene vergüenza, el que siente vergüenza, está pendiente de que todo el mundo le mira, le juzgue, le ataque, le humille, porque verdaderamente así actuamos. La vergüenza es la creencia dolorosa en una deficiencia de uno mismo. Nosotros creemos que somos deficientes, que no sabemos hacer las cosas. Nosotros nos convencemos a nosotros mismos que como cometimos un error, nosotros somos ese error. Ya no vivimos, ya no somos más hijos de Dios, ya no somos más hijos amados de Dios, ya no somos más la justicia de Dios en Cristo, somos ese error. La vergüenza no es hacer algo, sino sentir que somos inadecuados. El que tiene vergüenza está tan estancado y dice, yo no pertenezco a este lugar. Me supongo que alguna vez te ha pasado ese sentimiento de no pertenecer a un lugar. Yo recuerdo mi primera y única escuela de fútbol fue el Club Sol de América. Y yo no era luego socio del Club Sol de América, no tenía amigos en el Club Sol de América, no le conocía a nadie. Yo me iba porque mi primo se iba. Y le acompañaba a mi primo. Tenía la camiseta, me dieron la camiseta 11 y mi primo me dijo, te queda chica esa camiseta, perfecta me queda. Dame ese número 11 y tomaba el número 20. Y yo le digo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, me iba a las prácticas, solamente hablaba con mi primo, estaba yo estancado, ¿verdad? Y llegó nuestro primer amistoso. Un día antes, mi primo se rompe el brazo. Entonces, opción 1 era no irme al amistoso. Opción 2 era irme solo. Tenía, no sé cuánto, 8, 9, 10 años. Y mis padres decidieron la opción 2, irme solo. Me pongo mi camiseta de Sol de América, mi short, mi sacachispa en ese momento, mi media. Y me voy. No le dejan entrar a mi papá, que me lleva. Entonces yo tengo que entrar solo al club. Y bueno, entro así, veo todo el mundo, nadie le conozco y salgo llorando de ahí. Sentía vergüenza, sentía que no pertenecía a ese lugar. Yo nomás. No es que si yo me iba, me iban a recibir, me iban a hacer jugar. Yo nomás sentí vergüenza. Yo pensé, este no es mi lugar. Y así funciona la vergüenza. Es un pensamiento de que nosotros somos inadecuados, de que nosotros no tenemos lo que se requiere. Terrible es la vergüenza. Recordá eso que quisiste hacer alguna vez y que alguien se burló. Nunca más pudiste hacer. Yo tenía un poco 8 grados por ahí.
estaba en el coro del colegio, de la escuela. No, un poquitito más, 11 años durante. Nos pidió un programa que se llama, los que son de mi época se van a acordar, Campanitas del Saber se llamaba el programa. Y le pidió al colegio Monseñor Lasaña, donde yo estaba estudiando, ¿verdad? Que su coro eh, cante la música al principio del programa. Ensayamos una vez, ensayamos 2 veces, 200 veces, 300 veces. Y a mí me pusieron adelante, ¿verdad? Porque cantaba bien. Los que me escuchan cantar ahora, ojito, estoy mirando, nada de hablar, ¿eh? Y me pusieron en primera línea, ¿verdad? Y ensayamos y ensayamos. Acá estaba el micrófono, ¿verdad? Cerca mío, entre 3, 4 personas, ¿verdad? Y muchísima confianza, estaba perfecto. En el último ensayo mi compañero me dijo, ay, qué mal que cantas. Suficiente para bloquearme. Vino el día de la filmación, se pusieron las cámaras, otra cámara, micrófono aquí, micrófono allá. Me acuerdo que nos decían, no miren que a la cámara, ustedes miren hacia adelante nomás. Y por supuesto que todito mirábamos a la cámara. Lo que sí que cuando empezamos a filmar, como yo me había bloqueado por lo que me dijo mi compañero, tuve miedo de hacer el ridículo. Y mi voz, que era melodiosa, no se tocó, no se oyó en esa grabación. Así yo cantaba. Me bloqueé, tuve vergüenza. Imagínate, eso estoy hablando de hace 30 y ¿qué te importa años? Pero hasta hoy día sufro de esa vergüenza que tuve. No sé si se habrá notado en la cámara, ¿verdad? Pero yo sabía que toditos mis compañeros cantaban y yo. Vergüenza, te frena. Te frena, te frena. Terrible es la vergüenza. Terrible, terrible. Y la vergüenza de hacer el ridículo me había vencido. Y tal vez vos te decís, pero ¿qué? ¿No podés comparar la vergüenza que yo sufro con esos eventos de tu niñez? Y sí, cierto. Pero así funciona la vergüenza. Nos acogota, no nos deja respirar. Estamos muertos. Y perdemos muchas veces el enfoque y el tino de lo que debemos de hacer. Qué pena. La vergüenza es un sutil ataque del enemigo que busca frenarte. Esa voz que te dice, no hay caso. Es un ataque del enemigo. Tenemos que entender que cuando tenemos vergüenza, nunca va a provenir de Dios. Nunca será de Dios. Sí es del enemigo que busca poner en nosotros o nos quiere hacer convencer a nosotros de que algo nosotros no podemos hacer, de que algo no somos dignos de hacer. Pero verdaderamente la dignidad viene de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muchas veces la vergüenza, otra vez, viene del juzgamiento de otras personas, de otros creyentes. Muchas veces
La vergüenza genera o nace por un juzgamiento, por algo que se dice de nosotros. Pero nosotros, como tomando el ejemplo de Dios, tenemos que aprender a cubrir la vergüenza del otro. En la antigüedad, vos vas a ver, ¿verdad?, que el método de defensa eran escudos circulares, ¿verdad? Y el escudo circular, vamos a decir que era este, ¿verdad?, cubría todo el cuerpo. Y sobre ese escudo circular se ponía otro escudo circular del vecino. Y todo así, entonces venían las flechas, la llamarada de flecha, por llamarle de alguna manera, y todos rebotaban porque no había un lugar para que entre esa flecha. Porque todos se defendían, todos juntos se ponían los escudos juntos. Y a eso somos llamados el pueblo de Dios. Al que tiene vergüenza, nosotros tenemos que cubrir su vergüenza. Mi hermano, mi hermana, yo te invito a que vos me digas con absoluta discreción: yo tengo vergüenza. Si no me querés decir por qué, no hace falta ni que me digas. Pero si vos tenés vergüenza, quiero que te acerques a mí, que me escribas un mensaje, que me hables, que me digas: tengo vergüenza. Y yo me voy a encargar de conseguirte un ejército, que con escudos te estemos protegiendo de la vergüenza. Mi trabajo como creyente es protegerte, protegernos entre todos. Vos me decís: pero no, eso no es bíblico. Vayamos a 2 de Samuel 10. Después de esto dice: aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anum, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anum, hijo de Nabas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anum, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anum tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. 2 de Samuel 1 al 5. Le ofendieron a David. David podía mandar un ejército a atacar. No, había gente avergonzada. Y David se preocupó por esa gente avergonzada. No por la ofensa, no por el ataque, no por el ejército. Allí había gente avergonzada. Y David fue y se preocupó por ellos. Mi hermano, mi hermana, si vos sos creyente, tu función es velar, cubrir la vergüenza de tu hermano, de tu hermana. Quien esté avergonzado es digno de mi trabajo y de mi esfuerzo por cubrir esa vergüenza. Porque para eso somos un ejército. ¿Me estás entendiendo? A eso nos llama Dios, no a juzgar. No a decir: vos hiciste tal cosa, fuera de aquí. No, vos sos esto, vos sos lo otro. No, la iglesia tiene que cubrir la vergüenza ajena. Hacer un cerco. Evitar que esa vergüenza esté perjudicando a esa persona. Apoyarle, decirle: vamos adelante.
Mi hermano, mi hermana, la vergüenza tiene que parar dentro de la iglesia. La vergüenza no tiene cabida dentro de la iglesia. Al avergonzado se le cubre, al avergonzado se le protege, al avergonzado se le apoya. El avergonzado es un lastimado que necesita protección y ayuda. Vamos a terminar la primera parte. Dios mediante, el próximo jueves vamos a continuar y vamos a ver cómo nos liberamos de la vergüenza. Pero te quiero repetir, y con esto termino, la vergüenza es un ataque del enemigo. Vos no sos digno de tener vergüenza. Jesús pagó tu vergüenza. Y te repito, si vos tenés vergüenza, haceme saber. Escribime acá abajo. Decime, quiero hablar contigo. Yo te voy a llamar, yo te vamos a llamar y nosotros nos vamos a encargar de cubrir tu vergüenza. Te vamos a apoyar, te vamos a liberar de esa vergüenza. No con nuestra fuerza ni con nuestra capacidad, porque no tenemos fuerza y no tenemos capacidad, pero sí con la guianza del Espíritu Santo y con el poder de Dios. La vergüenza empieza su debacle en tu vida. La vergüenza se va. Y nosotros los creyentes, termino con esto, somos llamados a cubrir la vergüenza ajena. Esa es tu tarea, ese es tu llamado. Busca quien esté avergonzado, apoyale, liberale, fortalecele. No hagas leña del árbol caído. Mi hermano, mi hermana, la vergüenza empieza a irse de tu vida. Que el Señor te bendiga. Dios mediante, el próximo jueves continuamos con la segunda parte de esta reflexión. Que el Señor te bendiga y te guarde, especialmente a vos que estás avergonzado. Hacenos saber. Vamos a comunicarnos contigo y vamos a trabajar en que rompas con ese ciclo de vergüenza. Que el Señor te bendiga. Amén.